Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto que estén acá para esta charla y conversatorio con el invitado que tenemos, con Henry Helston, que se viene bajando del avión y va a hablar en chileno, lo cual tenemos que agradecer profundamente. Henry, que es profesor del KTH, del Royal Institute of Technology de Estocolmo, del Centro de Desarrollo Sustentable, profesor en Desarrollo Urbano Sustentable, que viene trabajando bastantes temas en torno a la ecología política urbana, con enfoques críticos, tratando de complejizar y problematizar respecto a las relaciones sociales, cómo van configurando lo no humano en general. Henrik, estamos profundamente agradecidos de que estés acá y que puedas dar esta conversación. Y como gran ponente también tenemos grandes comentaristas. Voy a partir por la invitada que no es de casa, Beatriz Busto, colega geógrafa del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, directora de posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile también, una labor apasionante. Trabaja en el campo de la ecología política, muchos trabajos muy influyentes en la área latinoamericana también, en ese eje, así que va a aportar un poco más desde ese tema, quizás no tan urbano como el trabajo que está trabajando Henrik, pero sin duda también comparte la idea de complejizar la relación de lo humano y la naturaleza en contextos capitalistas. Y desde la casa, Martín Tironi, bienvenido también a la actividad, director de la Escuela de Diseño, doctor en Sociología, que tiene un trabajo cuantioso en materia de estudios de ciencia, tecnología y sociedad, trabajo en torno a Smart Cities, que también nos van a ayudar a complejizar los ángulos técnicos también aplicados a temas también a veces de sustentabilidad urbana, para ir también alimentando con un ángulo distinto a lo que va a ir hablando Henrik. Henrik va a tener 30 minutos para hablar aproximadamente. Si se excede, tendré que hacérselo saber. Después tendremos 10 a 15 minutos de intervención de cada comentarista y un momento de réplica para que Henrik comente sobre lo que ellos vayan revisando, comentando. Y finalmente tendremos espacio para compartir entre todos y todas otras ideas más generales con Henrik. Así que Henrik, el micrófono es tuyo. Muchas gracias Felipe, y la facultad, y los comentaristas y ustedes. Eso ha sido un sueño durante muchos años de poder llegar acá a Chile a conocer a más gente, investigadores y otros en la universidad. Tengo una familia grande acá en Chile. Mi compañera es chilena. Nosotros conocíamos en Barcelona hace muchos años. Hemos vivido en Suecia, pero también en Sudáfrica, nacido acá. Entonces, una idea que tengo para hoy es traer un poco de mis experiencias de Ciudad de Cabo y plantear unas ideas para tener una conversación con ustedes y un sueco nórdico que ha vivido muchos años en Ciudad de Cabo, donde aprendí un montón. Y entonces, cuando mudamos hace 4 años ahora, realmente me sentía un poco perdido, que había perdido mi contexto de pensar, porque es una ciudad muy intensa de muchas maneras, a través de su historia, pero también su lucha contemporánea, sociales. Y yo creo que hay ciertas como dinámicas similares, quizá, también muchas cosas que son muy diferentes de Chile, pero como saben, Sudáfrica también es una democracia, digamos, joven, y no hubo una revolución, hubo una transición desde una institucionalización del racismo que tenían allá. Sudáfrica fue, como saben, el último país liberado del continente de África en 1994, cuando Nelson Mandela se dejó de prisión. Pero ese tipo de transición fue obviamente muy importante del movimiento de liberación, pero también dejó muchas cosas que no fueron cambiadas. Yo creo que allí hay unas ciertas como ideas semejantes que podemos discutir. Acá esta imagen es una fotografía que tomé cuando estuvimos haciendo una película
escrito libros, he escrito artículos, pero también he desarrollado métodos de lo que llamamos cinematografía o etnografía cinematógrafa. Dos películas, uno que ya está puesto, que llamamos One Table, Two Elephants, una mesa y dos elefantes, que trata de entender la política de conocimiento que existe en una ciudad postcolonial como Ciudad de Cabo. Y esto fotografía es de la memoria de Cecil Rhodes. ¿Alguien sabe quién era Cecil Rhodes? Cecil Rhodes fue el gran industrialista, pero también colonialista, racista, que formó hasta nombrar un país entre ¿cómo se dice? De su nombre, Rhodesia, que ahora conocemos como Zimbabue. Esa memoria está en la montaña que se llama la ciudad, ¿cómo se llama? Table Mountain, ¿cómo se dice? Tafelberg, en ciudad, en español diría. Montaña Mesa. Fue un portugués que no lo nombró porque fueron los primeros europeos. Y eso está encima de la ciudad, de la Universidad de Ciudad de Cabo. Y esa fue una memoria de Cecil Rhodes y su genio de Cecil Rhodes, que todavía está allá, sin comentar. Y allí como es una cosa que realmente todavía existe dentro de la democracia liberal que tenemos en Sudáfrica. Porque, y lo voy a decir también como uno de los libros que he llevado es de Premesh Lalu, que es un historiador sudafricano. Ese se llama The Deaths of Hintsa, los muertos de Hintsa. Y Hintsa fue un líder de los Xhosa, indígenas Xhosa que viven todavía en una parte de Sudáfrica que se llama Eastern Cape, que fue matado de unos soldados británicos durante el imperio en el 1830. Y en este libro, Premesh Lalu cuenta la pregunta que él tiene: ¿cómo se escribe una historia después en el apartheid, después del colonial? Y él está interrogando los archivos coloniales, no solamente por los archivos, en lo que no está en los archivos, pero también en cómo los archivos distribuyen la capacidad de actuar. La capacidad actual de los archivos son solamente los blancos, que tienen la capacidad de actuar, la capacidad de conocer, son racionales. Y los otros, los demás, los negros, los esclavos, no tienen capacidad de actuar. Entonces los archivos tienen una fuerte como normativo en ese sentido, de distribuir la capacidad de actuar. Y ese es un libro bastante complicado y no lo voy a decir mucho más, pero una de las cosas que hace en este libro es interrogar qué es la verdad. ¿Qué es la verdad de que también fue constituido con la democracia liberal? La democracia liberal de Sudáfrica fue constituida después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de la Unión Soviética, después de la caída de la amenaza socialista, digamos. Y ese fue el cambio histórico que los grandes empresarios, ellos que tienen las minas, las grandes tierras en sus manos, entendieron que nosotros no necesitamos un gobierno racista. Lo único que necesitamos es una democracia liberal, porque en el centro del cambio, o el centro de la democracia liberal es la protección de la propiedad privada. Y lo que él está, no sé si conocen la transición a la democracia fue a través de
un mecanismo fuerte que se llama Truth and Reconciliation Committee, la comitiva de verdad y reconciliación. Y su argumento, que fue algo muy importante, pero, y no sé si conocen, pero era una posibilidad de ellos que fueron torturados, por ejemplo, podían confesar lo que había pasado con él, con ellos y sus familiares, pero también ellos que habían hecho la tortura, los torturadores mismos también podían confesar, y eso fue el proceso de también encontrar cuerpos que habían perdidos y todo. Pero su argumento es que ese fue un tipo de verdad que era individual, que fue ese vehículo desde el Estado racista de Sudáfrica al Estado liberal o democrático. Fue una constitución de una verdad individualista. El gran crimen que no fue discutido fue el crimen económico, fue el crimen de robar el país, de robar la tierra. Y eso todavía está muy como dentro del Estado de Sudáfrica. Y entonces, con eso, quería como invitar, como poner un ramo que yo creo que como ecología, como nosotros estamos estudiando ecología política, tiene mucho que ver con la tierra, tiene mucho que ver con la interacción entre el capital, la tierra y labor, ¿no? Eso es lo que está transformando muchos tipos de paisajes. Entonces, el título, Naturaleza urbana y durabilidades coloniales, es muy complicado y lo voy a tratar. Ni lo voy a... Además, voy a decir que estoy un poco cansado. He viajado toda la noche. Llegué al aeropuerto a las 11. He podido tomar una ducha. Aquí estoy. Pero quizá otro título más simple es: vivimos en estructuras del pasado. ¿Cómo podemos encontrar un camino más justo, digno y sostenible? Es que tenemos que reconocer lo que pasó, y que eso lo que pasó todavía tiene efecto, ¿no? Y en eso, y también cuando estaba preparando, tenía que mostrar esta imagen. Esa imagen es de una fábrica en Suecia. Hace unos meses, un año quizá, vino una frase en mi cabeza: en mis venas fluyen el cobre de Chile, que es muy raro decir algo así, ¿no? Pero yo soy de esta pequeña ciudad, en el alrededor de esa fábrica de cables. Esa fábrica de cables empleó a mi papá, que trabajaba allá como trabajador, construyendo cables para el mercado Suecia, nacional, pero también internacional, y que siempre ha sido un flujo del cobre de las minas acá. Y preparando eso, Felipe me mandó esta presentación que él había hecho de Chuquicama, Tamata, y que es una ciudad al lado de unas grandes minas de cobre, ¿no? De la que fue mucho tiempo la mano. Exacto. Y tenía su vida, ahora no existe, porque se cerraron la mina. Porque la taparon con en el pueblo. Eso. Y entonces aquí tenemos un cuento que podemos entender a través de la visión de ecología política. Yo creciendo allá con padres, ganando plata en la fábrica, extrayendo cobre en el otro lado del mundo, y eso también tiene formaciones muy diferentes. Yo viví en un estado de bienestar socialdemócrata durante muchos tiempos. Ahora tenemos otro tipo de gobierno, si han visto, pero podemos discutir esto otro. Pero la visión, como el análisis de la ecología política, siempre ha sido ese tipo de organización o esa idea de tratar de entender los cambios del paisaje, de la naturaleza, digamos, y la configuración sociales. Y para
poder explicar las inigualidades que tenemos en el mundo. Y hoy en día, también conectado con Suecia, vivimos en una fuerte como intensificación de extracción de minerales. Y es porque queremos hacer el paso al mundo nuevo verde. Y volviendo a Suecia después de 10 años, ese fue un cuento muy fuerte. Es como volver a un país de nuevo está saltando al frente, un salto progresista. Vamos a ser el primer país sostenible de bienestar. Y para construir ese nuevo mundo verde, uno de los commodities, ¿cómo se llama? ¿Commodities? ¿Se dice eso? Ah, es que ese es mi primer discurso, mi primer charla en español. Entonces estoy buscando palabras. Vale. ¿Qué se necesita? Por supuesto, se necesita una Tesla. Green never looked so good. El verde nunca fue tan bonito. Y si compras uno de estos y tiene como unos $60,000, un trabajo muy bueno, puedes tomar un préstamo y literalmente puedes conducir en la dirección al mundo nuevo verde, hasta que recibes un gran abrazo de los oso polar. Pero por supuesto, y aquí con la colaboración con Felipe y otros más, allí tenemos ese tipo de ecología política, y ecología como geología política que está pasando. Que por supuesto, para poder producir todo esto, autos eléctricos necesitan baterías, y en el norte de Suecia están construyendo una de las fábricas más grandes de Europa de baterías. Y toda la política, los socialdemócratas, la izquierda, la derecha, por supuesto, todos están detrás soportando eso, por supuesto. Y Northvolt, que se llama la fábrica, eligió estar allá porque hay electricidad verde generada de la hidroeléctrica del norte. Pero por supuesto, como saben ustedes, para producir la batería se necesitan litio. El litio está en el norte de Chile y viene con otros tipos de extraer eso, y ustedes lo saben, se necesitan, por una cosa es que se desaparecen un montón de agua en una parte de Chile donde no hay mucha agua, y por eso afecta a comunidades, pero también ecosistemas. Y entonces tenemos estas relaciones que son globales, planetarios, y eso es lo que me ha interesado un montón. Y eso es la perspectiva de la ecología política, la movilización del trabajo y la naturaleza en la producción de mercancías. Pero allí se puede decir commodities. Sí. Suena muy inglés, pero ya. La distribución desigual de los beneficios a través de ese proceso, la espacialización de ese proceso de producción, la transformación de la naturaleza, la colocación de máquinas, el manejo de trabajadores, las construcciones de viviendas para reproducir el trabajador, redes de logística para llegar al mercado y todo el resto. Esa es la historia del capital. Eso significa un fuerte intercambio entre lo social y la naturaleza, produciendo la naturaleza, production of nature, como dice Neil Smith, o social nature en inglés. Y por supuesto, Karl Marx lo escribió en una forma muy abstracta, MCPPC plus M+. Claramente PP es el proceso de producción. Y si tienes capital, tienes plata, M, compra cosas, hace una producción de proceso y tiene un producto más válido, que es la batería, y se lo vende con más plata y empieza de nuevo. Eso es muy abstracto, pero como dicen mis estudiantes, yo estoy enseñando a arquitectos, ingenieros y ¿cómo se llama? Planificadores. Planificadores, ¿así dice? Me encanta, planificadores. Y trato de introducir esa idea de ecología política para empezar a pensar, por supuesto, en esta sala quizá evidente, que la ciudad no es acá. Es un proceso metabólico
que realmente está cambiando muchas cosas en muchas áreas del mundo. Y por eso también me interesa mucho el proyecto de Felipe de interrogar el sueño, la imagen de la ciudad sin emisiones, ¿no? Y ese producto de la batería es clave para realizar eso en el norte. Y después tienen todo ese efecto. Y lo que yo quería introducir y hacerlo un poco más... Aquí estamos, ahora unos 5 minutos más. Lleva 17. 17. Y no quiero hacer demasiado, porque quiero realmente escuchar a ustedes también. Y ya que soy muy cansado, es mejor escuchar y responder. Pero entienden lo que como el idea. Yo no sé cuántos han estudiado ecología política acá. Ah, sí, tú sí. Vale, pero... entonces, volvamos ahora a Sudáfrica. Azúcar, por supuesto, uno de los commodities principales del mundo global, de la historia. Y hay un término que usa Jason Moore, Commodity Frontiers. ¿Cómo se traduce eso? La frontera... Frontera commodity. Frontera commodity. Es siempre lo mismo. Es mucho más simple que yo pensaba. Henrik, no lo dudes. Vale, muy bien. Y el origen vale, el primer ciclo de producir azúcar como una commodity fue más antes, en el Caribe. Acá en Natal, que fue parte del Imperio Británico, fue en 1850, que fue una conversión masiva del bosque costero a monocultivo. Eso de plantear caña de azúcar. Y esa caña de azúcar no era de allá. Primero fue una ciencia imperiales que llamamos botanía. Sí, botánica. Botánica. Uno de los primeros allí era el sueco Linnaeus, que mandaban sus apóstoles, ¿cómo se llama? Apóstoles para descubrir y categorizar las plantas del mundo. Y esa fue realmente la perspectiva occidental, ¿no? Y encontrar la caña que podía cultivarse en diferentes partes del imperio. Hay un libro genial de un historiador danés que se llama Imperial Ecology, Ecología Imperial, donde él argumenta que la ecología es la ciencia par excellence del imperio. Es la ciencia que agrupa diferentes conocimientos, diferentes disciplinas, a una visión de poder manejar no solamente el paisaje, pero también la gente de diferentes partes del planeta, de diferentes zonas climáticas. Entonces, ecología también se formó junto con la expansión del Imperio Británico, ese argumento. Vale, también para hacer eso, tiene que robar las tierras del pueblo, que en este caso fue los Zulu. Y en 1880 y 50, la esclavitud no era permitido dentro del Imperio Británico, entonces tenían que resolver el problema laboral en otra manera. Eso fue de importar trabajadores del subcontinente de India, que también fue en las manos de los británicos. Eso se llamaba indentured labor. Yo no sé cómo se dice eso, obra contratada, quizá. Recibían unos años de trabajar, un billete que fue muy caro, por supuesto, a llevarlo a Natal, y después era muy difícil volver. Y fue en lugar de esclavitud, fue muy duro, porque esa manera de ganar plata a través de la caña necesita un trabajador disciplinado y muchos trabajadores al mismo tiempo, porque cuando se corta la caña tiene como 20 horas de ¿cómo se llama? To crush it. Para molerla. Molerla. Para poder sacar, eso es lo que necesitamos, que es el azúcar.
hay que hacerlo rápido, por eso necesitan mucho. Por eso se inventaron a resolver el problema del trabajador, se inventaron primero la esclavitud y después eso de labor contratado. Y para poder manejar ese tipo de trabajo también se necesitaba una jerarquía racista, porque de manejar gente en esa forma hay que no considerarlos como humanos con el mismo valor. Vale, allí tenemos el círculo de colonización, del robo de la tierra, el manejo de trabajadores y a través de armas y todo eso. Y después ganando a través de vender el azúcar. Hay un libro de Sidney Mintz que trata de eso, y él también escribe cómo también se construyó una demanda en el metropolio. Primero en el norte de Europa nunca se tomaba azúcar. Primero eran los realeza y después la burguesía, y después tenían que crear un mercado enorme para poder vender eso todo. Y por eso es que es lo que escribe, ¿quieres azúcar en tu té? ¿No? Eso fue una manera de inventar una demanda. Vale. Jason Moore usa esa idea de commodity frontiers, fronteras de productos básicos, no sé, fronteras de commodities. Una superficie dinámica donde las relaciones sociales y biofísicas cambian para adaptarse a las cadenas mundiales de producción de productos, de mercancía. Los paisajes y las personas atraídas o obligadas a participar son parte de una constitutiva o como exterior constitutiva. Son cosas que no se pagan, pero son absolutamente importantes si no funcionan. Y ese es otro libro que es muy bueno, Caliban and the Witch, de Silvia Federici, que es qué bien. Una marxista feminista que realmente está explicando por qué durante los años de Witch Hunt, de Casa de Brujas en Europa, que fue un terror hacia las mujeres, fue una prefiguración del origen del capitalismo. Marx lo llamó Ursprungsakkumulation en alemán, que está traducido en inglés como Primitive Accumulation, en español, acumulación primitiva. Realmente el nombre en alemán es mejor. La traducción no es muy buena, Ursprungsakkumulation, como en sueco es lo mismo, Ursprungsakkumulation, que es Ursprung. Sprung es bueno, Sprung es como un salto. Y la única manera de hacer ese salto, empezar ese círculo de capital para ganar, es violento. Si no, no es a través de negocio. Ursprung, es como, y eso no es primitivo, no es algo que pasó hace muchos años. Es continuamente pasando. Y ese es también el argumento de Jason Moore y muchos otros. Por eso lo llamamos commodity frontiers, de diferentes maneras. Vale. Entonces, la plantación de azúcar prefigura producción y desarrollo hoy en día. No solamente como en temas espaciales, pero también en cultura. De ese tipo de cultura moral. Y volvamos a Premysl y después creo que voy a finalizar porque quiero escucharlo. Volvemos a Premysl, que en el mismo libro cuenta la historia de la creación de una aldea, una pequeña ciudad inglesa en el sur de África. Porque para colonizar no es muy difícil y cuesta mucha plata hacerlo a través de soldados. Hay que inventar otro método y eso es los settlers, los colones. Se invita familias, trabajadores, familias burguesas de Inglaterra, se toma un barco, aquí tienen tierra que habían robado,
aquí empieza a ser una ciudad inglesa en el Sudáfrica. Y lo hicieron. Una ciudad inglesa que formó lo que Pramesh Lalo llama Settler Public Sphere, una esfera cívica de colones, como nosotros acá. Todos reconocemos nosotros mismos, tenemos derechos, tenemos una voz de organizar los asuntos sociales, pero la calidad necesaria para esa esfera cívica de colones era que tiene la calidad que es imposible codificar y hacer, sensible la violencia de la frontera. Pero esa violencia de la frontera, porque todavía hay soldados, había una guerra durante 80 años en esa parte de Sudáfrica, entre los británicos y los Moza. Y entonces esa esfera cívica de colones tiene esa calidad y no puede representar ese tipo de violencia. Entonces somos cívicos juntos, pero no sabemos lo que está fuera, y eso es absolutamente necesario para que esa esfera cívica exista. ¿Entienden? Y estas son las cosas que yo creo, junto con Anne-Marie Stoller y muchos más, hay esas durabilidades coloniales. Es el momento histórico que nos formaron como maneras de producir, también construyeron una cultura en el sentido de los demás que no se ven. Y creo que vamos a finalizar y voy a finalizar. Vale, puedo finalizar eso. Black Atlantic ha sido una manera de hacer, vale, muchas se han interesado en eso. Paul Gilroy, por ejemplo. Entonces vamos a finalizar con este tipo de imágenes que ya hemos visto. Entonces eso fue hace muchos años, digamos, eso, explotación de azúcar, todavía existe hoy, pero ese tipo de configuración sigue también en otras maneras, también ahora con el litio. Y sabemos que estos son ejemplos muy simples en un sentido. Esos son lo que usamos como investigadores, como el mundo es muy complejo, vamos a empezar en algo, es un case study, ¿vale? Pero por supuesto hay varios de estos tipos de producción de commodities en varios tipos de maneras. Y nuestro Martín Arboleda, que ahora yo nunca lo he visto, de hecho, pero ahora estamos interactuando porque sí, yo lo invité él va a venir a Suecia también para presentar, está parte de una conferencia que estoy organizando con Gianfranco Selgas, que es un colombiano, y Martín va a dar un discurso. Pero el Planetary Mine, la mina planetaria, por supuesto, es un ejemplo muy bueno, un tipo que trata de hacerlos entender lo que está pasando y qué vamos a hacer en relación con eso. Vale. Entonces, el análisis crítico postcolonial que está en estos tipos en este argumento que estoy dando en uno de los artículos de hoy, trata de hacer posible un análisis que trata de entender que ese desarrollo como progreso es un desarrollo, eso es lo que sentí cuando volví a Suecia, es una proyección hacia el futuro. Es como en Suecia ahora es como ver una película de nuevo, sin reflexiones y con unas ganas. Por fin podemos salvar nuestro estado de bienestar a través de esa fábrica del norte y otras maneras porque con ese rumbo al cielo verde, el futuro verde, hay posibilidades de business de diferentes formas. Y un esto clave es la batería y es la extracción de litio.
Ahora no hemos hablado mucho del oscuro lado, pero eso está implicado en lo que estoy tratando de entender. Y la única manera de explotar ese tipo de... y hay otros más tipos de minerales que necesitan para hacer ese salto verde en diferentes formas, porque hay que construir un montón de diferentes cosas. Y la manera en que está hecho es a través de redes de producción que hemos analizado a través del azúcar y otros más. Hoy. Vale. Hoy ustedes todos han tenido la tarea de leer estos artículos y vamos a discutirlo más. Lo único que quería, ahora he dado como material para empezar a una conversación. Y lo único más que quería mostrar es estos dos libros que he escrito, que tengo acá hoy, que se trata de un poco de Urban Political Ecology. Esto es más del urbanismo postcolonial, se llama Southern Urbanism a veces, y también películas que he hecho en Sudáfrica. Es el One Table, Two Elephants, trata de la política de conocimiento en la ciudad postcolonial a través de, como entrando en cosas muy mundiales, muy, ¿cómo se llama? ¿Qué es la palabra? Cotidianas. Plantas y una wetland. Humedales. Y se puede verlo en nuestra página web si quieren. Donde seguimos usando la cámara en vez de... etnografía es a través del pen and paper, ¿vale? Pero allí usamos la cámara como herramienta y colaborando con gente. Y estamos siguiendo biólogos, pero también hip hoperos y un Rastafari shaman persona que ha aprendido cómo se hablaba en esas tierras hace mucho tiempo. Y él es un autodidáctico de historia. Entonces, estamos persiguiendo esto. Si quieren. El otro, Lindekas Book, trata de qué significa de ser dueño de algo. ¿Qué significa ese día de ser dueño? Y Lindeka es una mujer que está leyendo un libro de un filósofo francés, Michel Serres, que escribió un libro que se llama Malfeasance, Appropriation Through Pollution, que hace el argumento de ser dueño. Por ejemplo, si yo tengo una sopa y yo spit, if I spit in my soup, no lo vas a tomar. Entonces, es algo que el cuerpo tiene maneras de apropiar a través del... los animales hacen... Matan territorio. Sí. Y después él sigue en la sociedad industrial apropiado en la atmósfera a través de la polución en el abstracto, ¿vale? Pero Lindeka lo está leyendo este libro y utilizando su ciudad como una manera de experimentar con esas ideas. Pero también el problema es, por supuesto, que Michel Serres es un francés y él escribe esa historia muy eurocéntrico. Entonces, lo que estamos experimentando en esta película es una provincialización, como diría Dipesh Chakrabarty, de esas ideas europeas. Eso. Yo creo que voy a decir que eso fue todo. Y ahora vamos a hablar de magia. Ligeramente sobre los 30 minutos, pero muchas gracias, Henrik. Advierto que Henrik compartió los dos artículos que mencionó con Beatriz y con Martín de antemano, que son cosas que a ratos están tocadas en la conversación, obviamente, a ratos no, así que eventualmente van a escuchar comentarios sobre algunos aspectos que no están tan desarrollados, pero se puede ir conversando al respecto si es que hay dudas para ir avanzando. Yo creo que ese background por lo menos va... Sí. Partamos con nuestra visita que nos acompaña hoy día, Beatriz. 10 a 15 minutos. Ya.
No hay presión, es viernes. No es bien, por favor. Bien, No es ¿cierto? presión. Ya. Hay una Bueno, conversación. yo estoy muy contenta. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. A Henry, que lo conocí en Durban, en Sudáfrica, Sí. y cuando estuve allá me llamó mucho la atención lo similar que era no solo el paisaje, sino que la historia con la realidad chilena de los 90. Entonces, siento que el continente africano en general es una región que deberíamos acercarnos más, deberíamos conocer más y generar mucho más lazos epistemológicos y académicos, porque tenemos muchas historias y trayectorias compartidas, y como seguimos mirando al norte o entre nosotros mismos, se nos olvida y perdemos una oportunidad rica. Yo usé el documental One Table to Elephants en el curso de epistemología, y a mis estudiantes les encantó. Así que lo recomiendo de todas maneras para hacer discusiones sobre pluralidad de conocimientos, sobre poder y sobre contradicciones que ocurren en el hábitat de la ciudad. Bueno, con relación a lo que propone Henrik para empezar a conversar, voy a partir diciendo que yo sigo viuda del proyecto constituyente, entonces puede que lo que diga te... No eres la única, en todo caso. Gracias, quizás esto es un espacio... Hola, soy Beatriz. Pero lo que partiste hablando sobre la memoria me parece que es muy interesante, porque tenemos que... En las trayectorias históricas, como decía, de Sudáfrica, que tú contabas del racismo, y en Chile de la dictadura, hay una herida que todavía no está sanada, y esa herida tiene consecuencias también en cómo estamos enfrentando el presente, y eso tiene que ver con no hemos sido capaces de reconocer las pluralidades de habitar Chile. Voy a tratar de ser coherente porque lo tengo todo anotado por todos lados, pero en el fondo creo que Chile es un país que no ha logrado generar una historia común, una mirada colectiva sobre lo que pasó. Siguen siendo todavía bandos. Y eso, entonces, pensar en un proyecto constituyente hacia el futuro sin haber logrado sanar esas grietas es muy difícil. Entonces, me parece que es interesante la provocación y la invitación a trabajar más la memoria y problematizar la memoria entre la idealización, ¿no? Que muchas veces también se cae en la izquierda en el romanticismo, tanto de comunidades indígenas como de las figuras del campesinado, este pasado obrero proletario, y también la cruda realidad que mucha gente recuerda de la pobreza y la marginalidad y todas esas cosas que hacen. Entonces, el ejercicio de la memoria es un ejercicio subjetivo, pero también es político. Y entonces hay que hacer ese trabajo. No lo hemos hecho bien, conectándolo con el futuro. Entonces, hay varias preguntas que tenemos que hacernos como sociedad, que en el proceso constituyente creo que hubo un espacio para darlas, pero no las vimos, estas conversaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto de ese pasado queremos dejar atrás? ¿Cuánto de ese pasado... Cuando ese pasado además lo registraron otros? O sea, hay toda 400 años de historia que están registrados, como tú dices, por el colonizador. Entonces, hacernos cargo de la integración o de las comunidades indígenas que vienen acá a partir de un concepto como plurinacionalidad sin reconocer esa historia es complejo. Entonces, tenemos que mirar el pasado, tenemos que construir una mirada común y usarlo para construir un futuro común, ¿no? Desde este pasado agrietado. Entonces, ahí hay algo que también hablaste que me resonó cuando, bueno, uno elige qué recordar, ¿cierto? Y estaba pensando en el debate que se dio durante el proceso constituyente sobre el escándalo de que iban a desaparecer los símbolos patrios, que iban a eliminar la bandera, que el himno, todas esas que eran mentiras falsas, pero se impregnaron en la forma en que las personas comunes y corrientes se vinculaban al proyecto. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo, cómo recordamos, cómo elegimos recordar ese pasado que está impregnado de racismo, que está impregnado de fronteras internas, ¿no? En nuestra relación histórica que el Estado ha impuesto y las élites han implementado con los territorios de sus habitantes? O sea, no conocemos suficiente de la historia, de la relación histórica del Estado con Aysén,
con Magallanes. Si sabemos de la historia del norte por la Guerra del Pacífico, pero todo el proceso previo no es parte de nuestras conversaciones y por tanto se van marcando estas fronteras internas y la bandera adquiere esta como fetichización de que si todos respetamos la bandera, todos vamos a ser unidos, y creo yo que es algo falso, ¿no? O sea, a mí me tocó ir a terreno una semana después del plebiscito y la cantidad de banderas que había por todo, independiente de que fuera 18 de septiembre o cerca del 18, pero siguen hasta el día de hoy. O sea, hay una pregunta ahí sobre qué recordamos, cómo lo recordamos y cómo esos símbolos se hacen cargo también de estas otras partes del pasado. Y ahí también hay un desafío que es incorporar, que me imagino que en Sudáfrica también lo tienen, pero no sé cómo lo hablan y sería una pregunta, que es el desafío de cómo incorporar a los ladinos, a los mestizos, ¿no? Porque muchas veces se polariza entre el colono y el indígena nativo todo, pero en los 400 años somos mezcla. Y esa mezcla tiene una cultura y no voy a decir identidad propia, porque justamente es esa indefinición lo que lo define, ¿no? Y entonces, ese grupo está invisibilizado en estos debates cuando se tensionan. Entonces ahí es la pregunta eterna, ¿no? ¿El universalismo o el particularismo militante? ¿Qué somos? ¿Qué es lo que nos une en este proyecto de transformación? Cuando tú hablabas harto del futuro. Entonces ese proyecto común hacia el futuro. Primero, ¿cómo sanamos las grietas? La memoria. Necesitamos reconocernos, visibilizarnos y traer eso a la mesa. El presente, la mezcla, y por eso me gusta que hables del postcolonialismo y quizás no tanto del decolonialismo, porque ahí también hay un debate que hacer sobre políticamente qué es lo que nos ayuda a movernos hacia el futuro más que el debate académico de la teoría decolonial, ¿no? Y entonces me parece interesante también poner sobre la mesa ese debate sobre ese futuro, hacia dónde vamos. Y en ese sentido, creo que es interesante bajarlo a esta promesa del mundo verde. Estos días empieza la COP27 en Egipto, donde probablemente se van a reunir todos para hablar de lo buenos que son con las energías verdes, y Chile y varios países van a proponer, ¿no? Qué fantástico que somos por vender hidrógeno, por exportar litio, invisibilizando, como tú dices, todas esas territorialidades y la materialidad que trae consigo la producción a la escala que se requiere o que espera Volvo y la fábrica de Suecia para que se haga realidad. Entonces seguimos reproduciendo el mismo patrón con una solución distinta y por tanto comparto lo que se ha promovido, que esas son falsas soluciones, en el sentido que podemos avanzar hacia la descarbonización, pero estamos creando otro tipo de problemas. Y ahí entonces viene la pregunta de la ecología política de ¿cómo encontrar caminos más sustentables? Bueno, ¿cómo encontramos futuros? ¿Cómo encontramos soluciones que sean verdaderas, ¿no? Estaba con una estudiante hoy día conversando, hablamos de bueno, ¿y cuál es la solución verdadera? Si hay falsa solución, ¿cuál es la solución verdadera? No sé, el decrecimiento, acabar con el capitalismo, mientras tanto, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo vivimos? Porque esa revolución no va a pasar, creo. Entonces, ahí la vida urbana y aterrizarlo a la vida y lo que tú planteas de las fotos del Tesla, efectivamente hay que poner sobre la mesa la viabilidad de las alternativas, de fetichizar el modo de vida capitalista. Lo digo teniendo un iPad y un iPhone, todos nos contradecimos, pero en el fondo visibilizar esos metabolismos globales que se necesitan para sostener ese modelo. ¿Y cuáles serían alternativos? Y yo creo que ahí desde la ecología política estamos en deber. Me parece muy interesante lo que va a empezar a hacer Giorgos Kallis y su grupo, que van a empezar a trabajar activamente sobre la idea del decrecimiento. Pero estamos ante un escenario futuro bien complejo por la crisis climática y además por cambios culturales que vienen desde las generaciones más jóvenes, que tienen definitivamente otras lógicas para entender ese futuro.
Entonces creo que ahí hay hartos temas interesantes, y para terminar, no, creo que voy a hablar bastante menos de lo que tú me diste, pero también creo que es importante abrirlo para conversar todo. Bueno, tomemos la memoria, reconozcámonos, asumamos las contradicciones, ¿no? Reconozcamos las identidades, pero al mismo tiempo busquemos ese mínimo común que necesitamos para avanzar hacia la transformación. Y ahí en las ciencias sociales, al menos en Chile, está muy de moda la idea de interseccionalidad, ¿no? Pero a mí no me convence mucho todavía porque creo que despolitiza. Pone capa sobre capa sobre capa de identidades, pero sin darle esa carga política, y creo que, como lo planteó Henry, me parece que la idea de la memoria como un camino que reconoce el peso del poder y la violencia implícita o muy explícita de la acumulación primitiva permitiría construir un tejido colectivo y que no sea un ejercicio individual, porque la interseccionalidad al fin apunta a la embodiment, la corporalización en un individuo de estas diferencias, pero creo que si hacemos este ejercicio de memoria podríamos hacer un proceso colectivo. Entonces, nada, lo dejo ahí para que Martín pueda también hablar. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Beatriz. Martín, por favor. Sí. Bueno, primero quiero agradecer a Felipe por la invitación a comentar un artículo. Yo voy a ser mucho más fome, porque voy a comentar un artículo que es ese que viene el título ahí, y quiero decir como de antemano que si estoy siendo injusto es porque leí solamente el artículo, no vi el documental, no leí los otros capítulos. No es la por lo tanto, expectación. quiero reconocer que hay un 6 porque leí solamente un trabajo de Henry. Y también reconocer de dónde vengo. Yo vengo de una tradición, como tú decías, de estudio de ciencia y tecnología. Trabajo en temas de ecología, pero más bien desde el diseño. Sí. Y vengo de una tradición muy pro-humanista, que es lo que tú criticas bastante en el artículo. Entonces va a haber una conversación interesante. Entonces, mi comentario se va a organizar en 3 momentos. Voy a, en primer lugar, como tratar de restituir lo que yo considero que son los argumentos más importantes del artículo, que me parecen que abren un debate respecto a qué lugar están teniendo las perspectivas humanistas en la ecologización del capitalismo, por ejemplo. Luego voy a abordar algunas dudas o problematizaciones que siento que surgen del argumento del artículo. Sí. Y si es que el tiempo lo permite, poner un ejemplo como de una investigación más interventiva que yo he venido desarrollando con el diseño. Ya. Sí. Bueno, entonces estamos frente a un artículo provocador, ciertamente provocador, ambicioso en términos de las tesis de fondo que propone. Si bien a primera vista este trabajo se podría ubicar dentro de la serie de perspectivas críticas a la noción de antropoceno, que han salido en estos últimos años, pensemos en autores como Ingold, Haraway, Pierre Charbonnier, que han venido criticando el concepto de antropoceno, los autores van mucho más allá en la desmantelación de lo que ellos llaman las narrativas del antropoceno y de las perspectivas post-humanistas. La tesis central del artículo es que las narrativas en torno al antropoceno, como lo llaman ellos los anthropocene, las escenas del antropoceno, el antropoceno entendido como una nueva era geológica en la cual los humanos nos hemos transformado en una agencia planetaria con impacto geológico, han introducido estas escenas, estas narrativas del antropoceno, han introducido un proceso de despolitización, ya que estas narrativas sobre el antropoceno tienden a invisibilizar los conflictos, las desigualdades y los acontecimientos que realmente están a la base del desastre ecológico.
Los autores movilizan el concepto de anthropo-obscene, de antropo-obsceno, para socavar e interrogar el carácter despolitizador de estas narrativas del antropoceno, que reproducen lógicas manageriales, neoliberales, articuladas a través de discursos como el de la sustentabilidad y la resiliencia. Estas respuestas no lograrían salir de los modos de pensamiento y lógicas que están a la base de la crisis socioambiental, y más bien han generado una fantasía que los autores llaman, citando a Espósito, de un sistema inmunológico que tienda a excluir la alteridad. De esta manera los autores apelan a una repolitización, considerando, y acá usan el concepto de exceso, considerando aquello que es disruptivo, que es obsceno, que no es rotulable, que no es programable, como un lugar de repolitización. Me gustaría, voy a volver sobre estos puntos, me gustaría ahora detenerme en 3 dimensiones, como haciendo como un doble clic sobre las tesis centrales del trabajo de Henry. En primer lugar, me parece ciertamente sugerente la crítica, que me la tomo casi personal, a las ontologías relacionales, simétricas, que proponen los autores. Los autores argumentan que las ontologías relacionales, no sé si todos están... en el fondo son... bueno, lo voy a explicar acá, yo creo, pero básicamente, para decirlo en simple, ontologías relacionales son ontologías que buscan como superar el antropocentrismo de las ciencias sociales, de la filosofía, y refundar el contrato social considerando a lo no humano, dicho así. Entonces, los autores argumentan que las ontologías relacionales apelan a una superación de la dicotomía moderna entre naturaleza y cultura, y a una política de la coexistencia, ¿no? Podríamos decir, a una mezcla, a una metafísica de la mezcla, como diría Emmanuel Korchak. Y el reconocimiento de las agencias más que humanas para repensar el contrato socionatural, y los autores dicen que estas ontologías relacionales reproducen una lógica neoliberal de desarrollo y de pensar la tierra. Ellos reconocen que si bien existen distintos autores que están imbuidos de esta perspectiva, citemos a Stengers, a Lefebvre, a Haraway, a Latour, a Benjamin Bratton, los citan también, y que ocupan distintos términos, capitoloceno, chatuloceno y otros más, los autores sostienen que esta ontología no solamente es indolora políticamente hablando, sino también es combustible para silenciar, invisibilizar y acallar la discusión sobre las verdaderas causas que han llevado a la situación actual. Los autores sostendrán que esta ontología relacional todavía no logra asumir el exceso. Yo diría la parte maldita, lo indecible. Los autores plantean que los diagnósticos sobre el antropoceno tienen el problema también que generan una suerte como de progresión cronológica. Había un mundo moderno donde no veía esta ontología relacional y seguía funcionando con esta separación, y un mundo como reflexivo, postmoderno, donde sí se reconoce esta ontología relacional, y que es un punto también interesante. Bajo esta narrativa habría, como decía, un antes irreflexivo, marcado por la división arcaica, naturaleza y sociedad, y que ubicaría a los humanos como entes sumidos al gobierno humano. Y por otra parte habría un después reflexivo, en donde aparecerían estos otros entes como sujetos de derecho, como con capacidad de agencia. De esta crítica a la ontología relacional se deriva el segundo argumento, que me parece importante, es que tiene que ver con la idea de que estas narrativas sobre el antropoceno se entroncan con una lógica ecomodernista, que lo encuentro interesante, que sería la manera en la cual se está gobernando actualmente la relación con la naturaleza, que eso estoy completamente de acuerdo, que tú pusiste los ejemplos ahí con capitalismo verde, el automóvil, que tiene una lógica ecomodernista. Según los autores, de la mano con las ontologías relacionales, hay que observar la emergencia de discursos ecomodernistas que tienden a enfatizar una lógica tecnocrática, solucionista, como tú decías, como frente a la crisis medioambiental. Entonces, la hipótesis del autor es que las ontologías relacionales han sido absorbidas, podríamos decir, capturadas,
por este ecomodernismo, por estos enfoques tecnogerenciales que promueven una intensificación de innovaciones tecnológicas inteligentes para mitigar el cambio climático. Y acá tú citas el concepto de terraforma de Bratton, y estas formas de gobernar la Tierra, como la geociencia, el Big Data y todas estas tecnologías que están como cada vez más gestionando la manera en que nos vinculamos con la naturaleza. Y los autores sostienen, y acá no me queda tan claro, voy a decir honesto que no me convence tanto el argumento, que estas narrativas tecno-optimistas y de administración planetaria, tecnológicamente equipada, estarían fundamentadas en teorías, estarían fomentando una posición inmunológica, que promete la adaptación, la resiliencia, desde las propias lógicas capitalistas, pero un capitalismo moderado. Esta inmunidad es una construcción ficticia, dicen los autores, es solamente paliativa, ya que la búsqueda de protección y seguridad total no se sustenta empíricamente, ya que inevitablemente estamos todos expuestos a riesgos y eventos disruptivos, humanos o no humanos. De aquí surge el llamado más importante y más interesante y más original del artículo, que tiene que ver con regresar a lo político. Ellos dicen, lo político está ausente de las narrativas del antropoceno, pero acá entienden lo político desde una mezcla, desde Marisol de la Cadena, con la noción de exceso, y Jacques Rancière con la idea de emancipación. Voy a detenerme más en Marisol de la Cadena, más que Jacques Rancière, porque creo que el pegamento no está tan bien hecho. Los autores abogarían por una ontología que reconozca la relacionalidad y el entretejido humano-inhumano, pero considerando el exceso como lugar de lo político. El exceso, siguiendo Marisol de la Cadena, se entiende como aquellos elementos o eventos heterogéneos, disruptivos, que no son reducibles a una configuración relacional humano-inhumano, que no son conmensurables, que no son programables, pero que se hacen sensibles y abren un espacio de auténtica politización. Entonces, los autores dicen que lo político no puede ser leído desde la estructura social, sino que surge del exceso que ningún orden relacional puede contener. Y ahí, siguiendo a Rancière, la política solo emerge cuando los arreglos que otros han propuesto son cuestionados, excedidos y desestabilizados. Ya, hasta acá traté de ser lo más fidedignos con los argumentos del artículo, y ahora voy a plantear ciertas dudas e interrogantes que me parecen del artículo. La primera interrogante que me surge tiene que ver con la premisa de los autores, según la cual las ontologías relacionales o simétricas, o esta ontología orientada al objeto, han sido absorbidas por las prácticas neoliberales o postcapitalistas. Como dije antes, la hipótesis es que las perspectivas posthumanistas han sido absorbidas como base teórica para una administración tecnocrática en las cuestiones socioambientales. Yo pondría en duda esa premisa. Y no sé si los autores tienen más trabajo empírico que puedan como mostrarla, pero al menos desde mi trabajo empírico, analizando efectivamente casos de uso de Big Data, por ejemplo, de inteligencia artificial, para la gestión de desastres medioambientales de la naturaleza, en el Ministerio del Medio Ambiente, en un caso que acabo de estudiar, no se observan operaciones lógicas de ontologías relacionales, ni por si acaso. Por el contrario, lo que he podido observar en el uso de estas tecnologías de datificación y modelos algorítmicos para la gestión ambiental es una reproducción de una lógica enteramente dualista, en la cual la naturaleza es entendida como una entidad objetiva y externa, susceptible de ser reducida a una serie de métricas anticipables. De hecho, en un trabajo reciente, yo uso la noción de gubernamentalidad ecoalgorítmica, donde lejos de operar con una ontología relacional, la naturaleza es reconfigurada como una entidad predecible
donde sus variables solo se hacen visibles bajo el régimen de cuantificación tecnocrática. Yo voy a poner otro ejemplo. Hay un proyecto que se llama el Data Observatory, que es la recopilación de datos astronómicos en el norte de Chile, cerca de los lugares de extracción de litio, en donde viene Amazon y grandes consorcios internacionales a proponer tecnologías para generar un laboratorio abierto de captación de datos de las estrellas, miles y cientos de miles de datos, para entrenar sistemas algorítmicos de inteligencia artificial. Sí. Es un neocolonialismo profundo, o sea, viene tecnología del norte, ponen la tecnología, pásennos sus cielos estrellados y limpios, y nosotros procesamos esos datos para entrenar a los ingenieros de Silicon Valley. Entonces, no sé hasta qué punto las teorías de coexistencia más que humana que tú sistematizas bien en tu artículo están efectivamente movilizando estos proyectos tecnológicos que ustedes mencionan. Entonces, encantado si pudieras tú eventualmente quizás contarnos cómo ves ese punto. Y sin ir más lejos, y ahí tocando el tema de Beatriz, cuando en Chile hace pocos meses atrás tratamos de proponer una ontología un poquito más relacional, Sí. en donde se proponía extender a otros seres su cualidad de seres sintientes o de derecho, se nos vino el mundo abajo. Sí. Entonces, por eso mi cuestionamiento, ¿hasta qué punto esas ontologías relacionales están embebidas en el sistema capitalista, al menos en Chile? No. Yo no sé si, yo sí tengo más, pero no sé si estoy ya muy pasado del tiempo, porque yo creo que... No te han pasado en el tiempo, pero creo que Henrik tiene harto material. Sí, porque entro a otro punto, y mejor quedarnos acá. Sí. Creo que menos es más. Quedémonos acá, que Henrik tenga espacio para retrucar. Sí. Y vamos generando el intercambio. Decimos 4:30, entonces si hay otro... ¿cómo lo? No, pero Yo voy a comentar un poco. Podemos Después pasarnos... seguir. Primero, gracias a todos por haber leído y comentado. En relación con era la memoria, pero también ese día de tener algo que, como ese día de juntar, como de seguir adelante, como mi experiencia de haber vivido en Suecia, pero también ahora estoy hablando de Sudáfrica, donde era una visión muy clara que era Rainbow Nation, la nación de arco iris. Realmente trataba de ser ese, ¿cómo se llama? Como stitch together, como la ideología tenía que tener la función de realmente deshacer de las diferencias. Y eso ha fracasado, fundamentalmente. Y lo que nosotros también en este artículo, como con Rancière, allí no está, la promesa está en disonancia, está en la posibilidad de no estar de acuerdo. Pero al mismo tiempo, de reconocer que somos iguales. No, esa es la promesa de la democracia. Pero esa forma de tratar de tener una idea en que todos tenemos que estar juntos es justamente lo ideológico. Y en la película One Table to Elephants y en la post-liberación de Sudáfrica también lo verde, el proyecto ambiental, ha tratado de ser esa como ersatz, ¿no? Esa ideología, ese proyecto juntos. Y si ven la película, allí está muy en muchos detalles de cómo
porque en Sudáfrica hay una visión de la naturaleza muy clara, que hay un parte de la naturaleza, una parte de las plantas son indígenas y buenas, y otros que son, y lo llaman aliens, exóticas. Antes lo llamaban exóticas también, pero los biólogos pensaban que esto es suena demasiado positivo, porque se van a países exóticos para explorar. Entonces tenían una fuerte campaña de cambiar eso, y ahora se le llaman aliens. Entonces hay alien nature, indigenous nature. Y eso sí, moviliza. Y en la película van a ver, moviliza a gente de los biólogos, a civil society, pero también niños en las escuelas, de erradicar, ¿cómo se dice? Matar. Erradicar estas plantas. Y lo político es justo eso que queda, ese tipo de narración. Y eso es también lo que nosotros, el argumento del antropocene, el escenario, nosotros lo tomamos de la tradición griega de teatro, que the scene, el skene, es justo lo que nos vemos acá, pero hay ciertas cosas dentro de los dramas, el teatro, que no se puede ver en público. Y muchas veces violencia y ¿cómo se llama? Violaciones de mujeres y cosas que están dentro del play, la obra, pero no se puede mostrarlo en público. Entonces, pero igual se actúa, pero obscene, detrás o fuera del escenario. Entonces el público sabe qué está pasando, pero no lo ve. Y ese efecto como que está, pero no se ve, es justo lo político. Es como la potencia de lo político. Y eso es justo lo que muchos de estos estos anthropocenes que estamos hablando en el artículo, de resilience y sostenibilidad, genera este tipo de escenario, pero lo que está fuera es justo otros tipos de demandas, que es el sistema económico que tenemos, la desigualdad. Y vale, y yo creo que también mencionaste lo del el mestizo. Yo creo que es muy interesante como es ser parte de, como Ciudad Cabo es como una ciudad ahora que considero uno de mis, ¿cómo se llama? Hometowns, casa de mi casa, me siento en casa. Pero al mismo tiempo es una ciudad muy, muy complicada. Y yo creo que lo que es interesante con Sudáfrica es allá la historia del racismo, y se lee, por ejemplo, biólogos y otros que viajaban ahí durante el año, escriben en sus jornadas que, vale, hay los europeos, pero también hay los zulus, hay los mosa, hay otros tipos de razas que no son inferiores, pero se reconocen como raza. ¿Vale? Eso es una cualificación. Lo que es lo más difícil de categorizar son los mestizos. Y en Ciudad Cabo son la mayoría. Y son ellos que se llaman durante la apartheid, ya tenían el nombre colorados o coloreds. Y también en la película hay Emile Bayeks, un pedagogo popular y hipopero que está movilizando los jóvenes y otros más de utilizar el baile y tomar espacio en la calle a través de eso. Y él también ha explorado su propia manera de hablar, porque él no habla como ellos crecen, más del 50% de la población el pueblo en Ciudad de Cabo hablan afrikaans, el viejo Dutch, pero no es afrikaans,
lo que hablan ellos, que fue categorizado como colorados, es él llama afrikaans. Es una manera de hablar afrikaans para que el jefe no te entienda. Y ese fue el tongue, como se dice en inglés, que fue deseado a través de esa jerarquía, ¿no? Y en ese artículo que leíste tú, estoy contando cuando yo me fui con Kelvin Cochran, que es un panadero y ambientalista de Ciudad Cabo, y en esa zona donde su familia era originalmente del centro, pero el centro fue clasificado como blancos, entonces fue expulsado, a eso es lo que se llama Cape Flats, que está del otro lado, y él había movilizando para proteger eso humedales y fue reconocido como ambientalista y iba a ir a recibir un premio de una de las más grandes organizaciones ambientales en Sudáfrica. Entonces me dijo, ¿quieres ir conmigo? Entonces fuimos, y es muy literal también porque Cape Flats está aquí, la montaña, esa montaña Table Mountain está acá, y el Kirstenbosch Botanical Gardens, donde el botánico está allí tiene el premio, fue recibido allá. Entonces fuimos allí. Y él me dice, la última vez cuando trataba de entrar acá no pude, porque no era blanco. Y ves acá, ahora, como con todos esos años de la democracia, yo soy el único colorado acá, excepto a ellos que nos sirven la comida. Y entonces, en ese artículo estoy interrogando qué significa esa escena, ¿no? Que ellos dan un premio a este colorado porque ha hecho un servicio bueno para la sociedad. Y allí yo creo que ese es justo lo que está haciendo esta preocupación que tenemos del medio ambiente. Se crea una escena donde todos podemos como juntarnos, ¿no? Y lo que él recibe ese premio es una manera de enrollar a él a esa escena ambiental. Y ellos lo reconocen lo que él ha hecho planteando las plantas. Pero para él esa era una dimensión de lo que estaba haciendo. También él estaba movilizando a la gente para una lucha mucho más amplia y social, de reconocer su historia, la historia de su gente, que es parte de la ciudad que nunca ha sido contado. Entonces el premio es una manera de despolitizar a él. Como decía en Estados Unidos durante la colonización, he's a good Indian. Es justo lo que está pasando allá. Y ese es justo el problema con el ambientalismo y muchas cosas, ¿no? Yo creo que allí está parte de nuestra preocupación, de parte del amor de Newman y esto, ontología relacional, que ¿dónde está la resistencia de no ser enrollado? Eso es lo que nos preocupa. ¿Enrollado por qué? Y diferentes proyectos. La autonomía de un proyecto que es hacia la igualdad. Y no igualdad solamente humana, pero junto con estas fuerzas grandes que tenemos, que es el neoliberalismo en diferentes formas, ¿dónde está la resistencia de no ser involucrado? Y nosotros estamos diciendo el riesgo de ser involucrado. Y lo que quería decir, porque a mí me fascina, yo también estoy leyendo esas cosas, ¿no? Y tengo un capítulo en este libro, Grounding Emanations, con Martín Ávila, que es diseñador, un amigo mío. Él es, sí. Sobre la ahora, hospitalidad. Sí. Design for... Sí, recién publicó su libro. Sí. Martín Ávila, un gran amigo mío,
Y nosotros, y lo que es fascinante, trabajar con Martín, que es justo que es diseñador y filósofo. Sí. Y cuando él hace filosofía, no hace filosofía como yo, que estoy escribiendo y pensando. Él lo hace a través de la materia, la material. Y en eso, en este libro, en este capítulo, él es de Argentina, de Córdoba, y tenía una postdoctorado, bueno. La situación era eso. Entonces, podemos hablar de esta situación, porque yo quiero saber qué piensas tú. En Córdoba, en la ciudad del norte de Argentina, esto también es una historia infraestructural. Hay un problema que en cada época, cada año, hay problemas con los escorpiones. Los escorpiones de Córdoba, de vez en cuando se entran en las casas de la gente. Y muchas veces, entran a través de la ducha. Sí. El Desagüe. ¿Y cómo se llama justo ese cosa que separa ¿dónde fluye el agua? La rejilla. La rejilla, sí. Rejilla, Sí, que allá los eso, baños son rejilla. Entonces, Martín, que es muy, muy inteligente, él empezó a interrogar esa rejilla, de cómo está puesto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos intervenir en esta situación? Porque lo que hace la gente, por supuesto, porque vienen estos copiones, y no solo copiones benignos, son muy fuertes. Hasta si eres viejo y tienes problemas con algo, o si eres un pequeño bebé, puede ser fatal. Han sido 2 muertos, 2 pequeños niños han muerto. Entonces la familia responde, por supuesto, y tratan de destruir o como matar al escorpión, pero bajo la ciudad. Aquí viene la historia infraestructural, porque en la parte viejo de Córdoba no han cambiado los tubos y allí la gente han duchado y todas las cosas que nos parten, como toda la basura, nuestro caca y pi y todo eso se va abajo y empieza a formar una capa con muchas cosas orgánicas. Entonces se forma un hábitat enorme abajo la ciudad. Que allí hay un ecosistema total. Y el top predator, el predador principal, es el escorpión. Y de vez en cuando el escorpión viene a nosotros. Entonces, para nosotros, eso es muy interesante. Tenemos la casa, la vivienda moderna, protegida. Y de vez en cuando viene ese representante de la cosa abajo que nunca queremos pensar. Luchamos a hacer la caca y después lo olvidamos todo. Y de repente viene eso. Y tratan de matar al escorpión y tratan de también usar cosas muy químicos para tratar de destruir ese hábitat. Pero es imposible, tan grande. Entonces, ¿qué hacemos? Ese es el problema del diseño. Vale, la ciudad ha dicho, vale, pueden tener unas rejillas con más... Sí, eso es fácil, ¿no? Se puede hacerlo, pero nosotros queríamos hacer algo más interesante. Y entonces él diseñó una rejilla biodegradable con una capa blanca, y cuando uno toma una ducha, con las duchas hay una superficie de minerales. Entonces, cuando uno toma una ducha también se da, aquí viene Andrea y Dante. Estamos tratando de generar. Ahora estamos en los escorpiones de Martín. Los minerales, entonces, cuando uno toma una ducha también contribuye minerales al ecosistema abajo, ¿vale? Y después de 3 meses, así se señala que está quebrándose, entonces está más oscuro. Entonces uno tiene que cambiar. Se puede deshacerlo y después hay que poner un nuevo. Allí ese acto que hay que hacer cada 3 meses así, es un acto de un nuevo contrato socio-natural. Y
Y entonces, a través de eso, la teoría que tenemos allí es que por lo menos estamos con Haraway y vivir con los problemas. Stay with the trouble. Pero también Rancière. Eso no es la Latour, la solución de Latour es el parlamento de las cosas. Esa es una representación. Nosotros queremos filosofar con Rancière. Y entonces, en una manera, ese acto que hay que reemplazar cambia la distribución del sensible, la sensación, que quién está en la ciudad, quiénes somos nosotros. Vale, la constitución moderna es que somos nosotros, las personas, la gente. Pero sabemos ahora que hay una gran cantidad de organismos abajo de la ciudad, que también es parte. Entonces, esa es una manera de reconstituir el arqué, reconstituir la ciudad, que no somos nosotros, solamente nosotros, pero también ellos. Pero ¿puedo complementar algo? Sí. Sobre dos cosas? O sea, uno es sobre tu argumento de que las narrativas humanistas invisibilizan el riesgo que lo hace. Sí. Hay un riesgo de que porque a mí me interesa mucho. Ya, sí. Ya, bueno, entonces voy a dejar ese argumento porque creo que podemos estar de acuerdo, pero respecto al ejemplo que pones de la intervención, de la investigación más interventiva, yo creo que hay un desafío, que era como el segundo punto, de que, claro, podemos seguir promulgando y enunciando perspectivas relacionales. Y hay algunos antropólogos, efectivamente, de Escolá y, no sé, y compañía, que han estudiado pueblos en donde tú ves que ellos viven, o sea, de Escolá tiene este típico ejemplo de que los achuar en Ecuador no generan una relación de productividad con las plantas, sino que de mutuo cuidado. Entonces no existe el concepto de productividad, sino que se cuidan mutuamente. Ya, tú tienes un ejemplo de una descripción sí. etnográfica de una ontología relacional. Vale. Pero en el mundo moderno, sí. en las infraestructuras que nos gobiernan, también lo podemos hacer, pero yo creo que hay una cosa interesante que es generar maneras de vincularnos con esas otras ontologías, con el escorpión. Eso es corto, sí. Claro, y por ejemplo, una cosa que nosotros hacemos, a propósito de otro ejemplo, es decir, tenemos como el horizonte filosófico de ontología relacional, pero hay que como operacionalizarlo en materialidades, generar momentos relacionales. Y nosotros trabajamos con prototipos, y los prototipos tienen esa como magia de que son creados para fracasar. Eso. Los prototipos tienen como su ethos es fracasar, es el error. Son frágiles. O sea, un prototipo que no fracasa es un producto, es un objeto ya constituido. Entonces, nosotros planteamos que en el prototipo hay un espacio de exploración con otras ontologías. Y nosotros hacemos prototipos con animales. Y lo que es interesante a propósito del concepto de acceso, que yo también lo ocupo, es que uno muchas veces propone un programa, propone una suerte como de uso del prototipo a plantas, bichos, animales. Pero está hackeado. Pero hay un momento de exceso. Es decir, que hay una cosa que es inconmensurable, que tiene el bicho, que tiene el escorpión, que tiene el chimpancé, que tú no lo puedes rotular, que ahí Marisol de la Cadena, que excede tus límites epistémicos y ontológicos. Y ahí surge como, no sé si lo político, pero ahí sí emerge como un momento cosmopolítico, que diría yo con Stengers. Sí. Nada, te quería poner ese ejemplo a propósito del tema de eso. Sí, hay que hablar más de los prototipos. Sí. A mí eso me interesa mucho y ahora estamos hablando de otro proyecto. Vale, muy bien. Abrimos espacio al respetable público si quieren complementar. Es viernes. Esta tarde de día viernes. Si no, voy a llamar a la cerveza. Vale. ¿No hay comentarios? Yo no sé si como además no me leí el artículo, lo descargué pero no alcancé a leer, estaba con una entrega.
Me llamo Camilo, soy de Concepción, un poco más hacia el sur, unos 500 kilómetros. Sí, soy estudiante de un doctorado que está iniciando, que se llama en Estudios Territoriales del Sur Global, de la Universidad de Concepción, y precisamente estoy tratando de trabajar en esto. Estamos en la formulación del tema de investigación, el tema de las ciudades del sur global en este contexto del antropoceno, de la crisis del antropoceno. También entendiendo, y tengo compañeros que vienen como desde corrientes marxistas mucho más duras, y que empezamos ahí a tener como diferencias, encuentros con el Daniel Sandoval, entonces, que también es de la universidad, entonces tenemos obviamente diferencias que son profundas, que yo creo que también van un poco a esto de la crítica de, ok, ya, pero ¿cuándo llegamos a la papa? O sea, ¿cuándo llegamos a lo que nos permite ver esto que está escondido detrás de la escena y que pudiera llegar a servir para avanzar en algún sentido, que sea para generar mejores condiciones de vida, ya quizás no solo pensando en lo humano, sino que también ampliándonos hacia las distintas formas de vida que tenemos dentro del planeta. Y claro, y aclarando quizás ese punto, como un poco lo que tú también planteabas como el cuestionamiento, quizás como esto de que el hablar del antropoceno como que estaría ocultando, a fin de cuentas, o que está la crisis o la posibilidad de ocultarlo, superando un poco ese punto, me parece que quería relevar algunas cosas que me parecieron muy interesantes para poder revisarlas incluso como mucho más, y en particular lo del contrato socionatural. Me parece que esto que es tan particular, ¿no? Como el tema de la rejilla, de cada 3 meses tener que ponerla ahí en lo cotidiano. Yo creo que algo que nos pasó con lo de la nueva constitución, nueva constitución, es lo cotidiano, tenía que ver con lo cotidiano, o sea, lo que estaba pasando en la calle, en el día a día, no estaba directa, a fin de cuentas, no estaba directamente relacionado con la discusión que se estaba dando en el ex Congreso, y muchos de nosotros fuimos quizás parte de alguna forma de esa discusión y creímos que estábamos en algo que podía ser un futuro que se veía bastante interesante. Pero la fuerza de la realidad nos dijo que un 62% estaba con otras prioridades. Yo al menos no soy de la postura en la que eran las fake news las que ganaron esto, sino que yo creo que aquí hubo una posición política que dejó clara una postura respecto a qué era lo que se planteaba dentro de nuestro escenario local, y me parece que esas cosas como estos contratos socionaturales que nos permitirían avanzar hacia el cómo mirar estas problemáticas y estas discusiones que quizás, no sé en qué momento todavía estamos de la discusión, pero que se asocian a conflictividades y situaciones cotidianas, me parece que un poco son muy importantes, pero además también están en ese espacio de conciliación entre lo que pudiera llegar a ser problemático del capitalismo cuando se apodera de elementos como el antropoceno. Así que eso, como agradecer también, como creo que yo vengo de Concepción, si bien estaba en Valparaíso estos días, aproveché de venir y estuvo muy interesante. Muy bien, gracias, muy bien. ¿Alguien quiere complementar, intervenir? Yo quiero hacer una pregunta. Ya que dijo papa, me acordé que la papa es el alimento favorito de Tesla, y ya que tú dijiste Tesla, como que se me encendió la ampolleta. Bueno, Tesla descubrió la electromovilidad hace más de 100 años. Y hay gente paseando en scooter hace más de 100 años. Lo mismo los biocombustibles. Entonces, cuando tú mencionas lo del litio, yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si se hubiese hecho la apuesta por el litio en ese momento que se hizo el descubrimiento? Todos sabemos que no se hizo porque habían petroleras operando
Sí. y los Rockefeller y todo eso, que operaron para que esto no avanzara. Pero en el fondo el prototipo ya estaba, Sí. el diseño ya estaba y la solución ya estaba. Entonces me pregunto si no hubiésemos reproducido tantos seres humanos explotando el litio y hubiésemos hecho tantas ciudades como se hicieron o como vivimos con los combustibles fósiles. Obviamente eso ya no pasó y no sabemos cómo hubiese sido el mundo, pero yo creo que hubiésemos sido menos, no hubiésemos tenido las ciudades que tenemos ahora, tan contaminadas, no habríamos tenido tanta explotación y probablemente no tendríamos la crisis climática. No lo sé porque es algo que no pasó. Entonces, quería saber si le dan vuelta un poco a eso, porque hace un mes, salió un paper de oceanografía que descubrieron que el CO2 que anda en la atmósfera no es el CO2 que emitimos nosotros. O sea, hay buena parte de lo que emitimos nosotros, pero buena parte del CO2 es lo que se está liberando de las generaciones pasadas, o sea, del sostenido uso de los combustibles fósiles. Eso no quiere decir que ese paper nos está diciendo que no hay posibilidad ni de mitigar ni de adaptar, porque en el fondo se va a seguir liberando el CO2. O sea, no estoy errando, pero en el futuro vamos a tener generaciones probablemente muy verdes que van a tener que lidiar con el CO2 liberado, aunque sea. Yo creo que sí. ¿Se entendió? En ese otro artículo con Andrés Sena Castro, que es el colombiano, un filósofo, nosotros escribimos un artículo, un capítulo aquí también con el antropoceno, y es algo que repetimos hablando del antropocene o el medio ambiente y todas esas cosas, ¿no? Que nos preocupa mucho. El problema es que eso también distribuye expertise o conocimiento en una cierta forma. Y yo creo que ese es un problema. Yo creo que, y por eso hay que también hablar, porque hay algún tipo de molde que se ha formado. Sí. Y con ese COP, ahora estamos en COP27 y todas esas preocupaciones crea una urgencia de hacer algo, una posición casi histérico, ¿no? Y eso no nos ayuda. Nosotros queremos igualdad, queremos sociedades dignas, ¿no? Y, vale, lo medio ambiente es una cosa, pero allí yo creo que hay una forma de tratar de... no, y por eso lo llamamos antropoceno. También es como una hacking de una manera de hablar que tratar de hacerlo es como, también es en la boca, es difícil de decir, es como una interrupción con hablar con García, ¿no? Y entonces yo creo que si quieres emancipación, no hay que empezar con lo antropoceno, no hay que empezar con el medio ambiente, hay que empezar con la idea de igualdad. Sí, yo creo que ese es el patriarcado. O sea, ya que citaste a Silvia Federici, Marx nunca quiso cuantificar el trabajo doméstico. Vale, y él lo identificó producción social, pero sí, pero está en el siglo XIX. Igual sí, era como... vale, no, pero ahí está la regla. Él tiene mucho sí, pero la igualdad fue también construido, ¿no? Sí. A través de lucha social. Y yo sé, Michael Neocosmos es un sudafricano. Muchos ponen el idea de igualdad en Francia o Inglaterra. Él lo ha descubierto en sociedades que había un pacto en muchas sociedades africanas de nadie va a dejar nadie a la esclavitud, ¿no? Eso fue convenciones mucho más tempranas. Y yo digo que ese tipo de empezar allá es diferente que empezar con antropoceno o biodiversidad o cosas. No diciendo que no es importante, pero es otra forma de empezar. Ahora, tengo una pregunta. Sí. Yo soy arquitecto, he trabajado años haciendo asesoría a empresas y mi pregunta tiene más que ver con el tema que lo trataste en la conversación y lo trataste tú también,
El tema de la forma en que estamos organizados y cómo producimos, porque desde el punto de vista de los efectos, de las externalidades, todo lo que está pasando con el calentamiento global, en realidad, no soluciona el problema de fondo. Aunque solucionáramos el problema de calentamiento global hoy, mañana, parece una solución mágica, no solucionamos nada. No. Porque en realidad el sistema de producción que tenemos, el sistema de cómo estamos funcionando y lo que tenemos que generar para generar los ingresos para poder vivir, eso es lo que está perversamente contaminado desde hace, no sé, desde que se produjeron las apropiaciones de las tierras comunes después de la Edad Media, y se produce este sistema de apropiación, de propiedad privada y de la ilusión de que siempre vamos a estar mejor mañana si es que tenemos más. O sea, la forma en que estamos organizados como seres humanos, que tomamos decisiones, cómo nos gobernamos y cómo tomamos decisiones de producción, es desde mi punto de vista, y no puedo citar a los autores porque no me acuerdo de nadie, en todo caso, pero pareciera que ahí, y esa es la pregunta, pareciera que ahí es donde está el problema fundamental, y pareciera que ahí es donde no se puede hacer nada, porque efectivamente existen estos escenarios y estos relatos que siempre desplazan la discusión hacia otro lado, donde estas élites que profitan de este formato de producción y de acumulación de riqueza siguen manteniéndose, principalmente porque creen que desde el punto de vista de la naturaleza humana no existe otra opción. No sé si hay... de acuerdo. Sí, pero ¿hay alguien que esté trabajando en una solución a ese problema? ¿Hay algún país, hay alguna sociedad que funcione distinta? Porque, perdón, para terminar, siempre me preguntan, ya, ok, Chile tiene una economía extractivista, o sea, es una mierda, pero ¿qué lugar está mejor? Argentina es un desastre, Brasil también. Me va a hablar de las sociedades de Europa del Norte, los países nórdicos, ok, son socialdemocracia, tienen progresismo, pero ¿a cambio de qué? De que nos explotan a nosotros. Entonces, ¿dónde está el ejemplo? Yo siempre pienso que el ejemplo no existe, sino que lo podemos crear acá. Que existe una opción de que uno cree un formato distinto de gobernarse y de comunicarse y tomar decisiones. Perdón. Ahí sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo con tu diagnóstico. Y creo que por eso es tan interesantes formas de investigación que son un poco más interventivas, que en el fondo no solamente están teorizando sobre la relacionalidad de tal objeto, por ejemplo, y que salen a buscar formas de coproducción de conocimientos con comunidades, con colectivos, y ahí van saliendo formas, intervenciones, no sé, de post-desarrollo, post-capitalismo. Y yo creo que ese es un avance que deberíamos hacer las ciencias sociales. Y lo que yo veo como interesante, conectándolo con tu comentario, es que de alguna manera vamos a tener que aprender a lidiar con las externalidades del capitalismo. Es el ejemplo que tú pones. Vamos a tener que, yo creo que gran parte de las organizaciones contemporáneas van a tener que orientarse a cómo reorientarse o rediseñarse para lidiar con una industria que ya no puede seguir funcionando porque es un abuso contra la sociedad. Entonces, pero siempre lo fue. Perdón, pero eso lo llevamos desde que el origen del capitalismo siempre. como... Nunca ha cambiado eso. Yo creo que el punto es que tenemos que dejar de hablar de transición y hablar de transformación. Que lo nuevo tiene que ser distinto. No lo mismo, pero con otra... Sí, pero lo que pasa es que yo creo que a una empresa, si tú no le podés decir, deja de trabajar. No, pero le puedes decir... Pero si tú le decís, tenés que reinventar ese espacio en el cual tú trabajabas. Lo que pasa es que el propósito de la empresa es generar acumulación. Y es en la acumulación donde está el problema y la crisis ambiental. No es en la producción. ¿Cuál es el propósito de esa producción? Entonces, llevamos 50 años de soluciones que siguen generando nuevos problemas. La idea de la economía circular, antes fue la economía no sé cuánto... Y no cambia porque el problema sigue siendo las relaciones asimétricas de poder entre centro de producción, centro de explotación y sobreconsumo. Entonces, las relaciones, incorporar mi crítica a la relacionalidad no es que identifique o agregue o no agregue a los no humanos o más que humanos, es que no busca la transformación. Porque ser, ya, ok, existe. ¿Y qué hago con eso?
no cambio las condiciones básicas materiales de desigualdad que se generan por el capitalismo. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Si quieres tener una palabra de cierre. A la cerveza. Vamos a tomar cerveza. Vamos a las cervezas. Ya, agradecer a Henrik por bajarse el avión y estar acá, a Beatriz, a Martín por los tremendos comentarios, y la conversación que se generó, y a todos ustedes por estar acá. Sí. Que tengan buen viernes. Eso es Open Access, es MIT Press. Se puede leerlo. Ok, tenemos tiempo. Con escorpiones. Gracias a ti. Fue muy bueno, hay que hablar más. Sí, qué interesante.